soy Grecia, estamos en mi cocina y vamos a preparar una receta súper fácil, rica y económica. Unas pastas rellenas con papa, con jamón, con queso, súper rica. Vamos a cocinar. Para empezar con la receta, lo primero que vamos a hacer es una masa básica de pastas por cada 100 gramos de harina. 4 ceros vamos a colocar un huevito. Por cada 100 gramos de harina 4 ceros vamos a colocar un huevito, ¿sí? Vamos a condimentar con un poquitín de sal, solamente un poquitín. Y vamos a sumar los huevos. Si quieren tener una masa más elástica, se puede adicionar también un chorrito de aceite. Puede ser aceite de oliva, aceite de girasol, el que prefieran. Inclusive se puede hacer pastas frescas a base de agua en lugar de huevo. Pueden adicionar harina de trigo, ¿sí? Más toquecito de sal y agua, que también queda muy pero muy rica, ¿sí? Se pueden hacer masas saborizadas, lo que ustedes quieran. El secretito está en el amasado, lograr que quede una masa elástica, ¿sí? Húmeda y sobre todo tierna. Cuando la masa esté tierna, lo que vamos a hacer es dejar reposar tapadita mínimo unos 10 minutos para que la harina termine de absorber toda la humedad. Así que 10 minutitos de descanso y seguimos con la receta. Mientras descansa la masa vamos a armar el relleno, que es súper fácil. Tenemos puré de papa, vamos a condimentar con un poquitín de pimienta molida. Sal fina poquitito porque de por sí el queso tiene gusto. El jamón tiene gusto, entonces vamos a poner poquitito para que realce el gusto. Vamos a agregar nuez moscada, que queda riquísimo. Cebollita y puerro previamente doradito también, que le va a dar gustito, que le va a dar ese toque de sabor delicioso. Jamón cocido picado en pequeños trocitos. Queso sardo. Una vez que tenemos la masa finita, ¿sí? Con un poquito de agua, vamos a humedecerla. Más que todo para ayudar a que no se nos escape el relleno, a que se selle las uniones. Y vamos a colocar nuestra mezcla riquísima, ¿sí? En el centro. Y para darle una sorpresita más que linda, vamos a agregar también un pedacito de queso mozzarella barraza. Vamos a doblar y haciendo presión con mucho cuidadito y mucho amor, vamos a formar esta pasta rellena deliciosa, riquísima. Con todos los retacitos que nos van quedando, volvemos a estirar, ¿sí? Y hacemos lo mismo, se utiliza todo. Miren qué hermoso que queda. Vamos a hacer otro más, cuadradito de masa. Colocamos relleno, ¿sí? En el medio. Humedecemos con un poquitín de agua. Si quieren también pueden utilizar clara de huevo. La función es sellar los bordecitos para que no se nos escape nada. Y un corazoncito de queso mozzarella barraza. Volvemos a doblar y con ayuda de la yema de los dedos vamos haciendo presión. Y así tenemos listas nuestras pastas. Tiempo de cocción, agua bien caliente con un poquitín de sal. Hojita de laurel que no puede faltar, chorrito de aceite, entre 4 a 6 minutos, ¿sí? Entre 4 a 6 minutos y van a ver qué ricas quedan estas pastas rellenas. Llegó el momento más lindo de la receta, el momento del terminado. Gracias a Lácteo Barraza por estos quesos deliciosos. Terminamos con queso sardo, con un poquito de pimienta y buen provecho para todos.